respecto de esta materia es sumamente apasionante. Ustedes dirán, todos los docentes dicen que su materia es la más importante. Y sí, es cierto, y es una exageración, ¿no? Todos los docentes dicen eso. Sin embargo, en el caso de derechos reales, es cierto que es la más importante. En realidad, esta materia regula la relación directa con las cosas. Ustedes en este momento están sentados sobre una silla. Alguno quizás que no prende la cámara, quizás está apoltronado sobre su sofá, su cama. Eso, bueno, están tocando un teclado, usando un celular. Todas esas cosas corpóreas, todos esos objetos, con relación a ustedes, tienen una relación, un vínculo jurídico, o mejor dicho, ustedes con esos objetos. Y eso es lo que se estudia en esta materia. No solo con relación a las cosas muebles, sino además con relación a las cosas inmuebles. Entonces, ustedes por allí en contratos regulan la relación jurídica entre partes, la prestación, la famosa obligación de dar, hacer o no hacer. Pero en el derecho real lo que estudiamos nosotros es cómo se da el vínculo entre el sujeto y el objeto. Esta materia es una materia de orden público, ahora vamos a ver por qué. A diferencia de los contratos, que no necesariamente sus regulaciones son de orden público, o por lo menos no todas lo son. En este caso, los derechos reales sí o sí son de orden público. Y como para ir esbozando un concepto, directamente nosotros tenemos que partir de donde comienza el Código Civil en la parte de los derechos reales, que es donde lo conceptualiza en el 1882. El derecho real es el poder jurídico, la potestad jurídica de estructura legal que se ejerce directamente sobre su objeto en una forma autónoma y que le confiere, le atribuye al titular las facultades de persecución y de preferencia con relación a ese objeto y todas las otras que consagre el orden jurídico vigente. Fíjense que si nosotros desglosamos este concepto en sus elementos más importantes, hablamos de que el derecho real es el poder jurídico. Fíjense que no hablamos de un poder fáctico, no hablamos de un poder de hecho, sino hablamos de un poder que está consagrado en el derecho. Con lo cual, con ello excluimos todo tipo de posibilidad de que exista un derecho real que esté basado en el hecho por sobre el derecho. No existe esa posibilidad. El derecho real está basado en justamente el poder jurídico, en el poder del derecho. Y fíjense que dice después de estructura o de contenido legal, con lo cual es completamente nula toda estructuración de derechos reales que contraríe o contradiga al Código Civil y Comercial. Voy a hacer una pequeña pausa antes de desglosar el concepto para preguntarles a ustedes. Por ejemplo, si existen por allí regulaciones que conozcan ustedes de derechos reales, de obviamente estructura legal, donde se puede incorporar o establecer algún tipo de cláusulas entre las partes que contradigan la normativa del Código Civil y Comercial. Como es una pregunta retórica, paso a responderla. Claramente no se puede. No se puede crear un derecho de dominio distinto al modo en el que está regulado en el Código Civil y Comercial, porque la manera de ejercer ese derecho, de estructurar ese derecho, es la manera en la que está en la ley. Vamos a ver después qué sucede cuando el derecho real del que estamos tratando, o al que estemos haciendo referencia, contradiga alguna normativa o estipulación del Código Civil y Comercial. ¿Qué es lo que prevalece en ese caso? Bueno, entonces decimos que el derecho real se ejerce directamente sobre su objeto. ¿Qué quiere decir eso? En el derecho real nosotros no tenemos sujeto activo, sujeto pasivo, acreedor, deudor, como sí tenemos en los contratos. En el derecho real nosotros tenemos el sujeto del derecho y el objeto, directamente. Por eso se dice que el derecho real se ejerce directamente sobre el objeto y no con relación a otra persona, que sería, digamos, en los contratos, el obligado o el sujeto obligado al dar, al hacer o al no hacer. Pareciera que desde el punto de vista metodológico o didáctico, Vélez Sarsfield en su momento, cuando codificó nuestro primer régimen civil, sí, porque no era comercial en esa época, solo civil,
lo que ha hecho es establecer un límite o un punto en los contratos, es decir, bueno, a partir de ahora termina la relación inter partem y pasamos a regular las relaciones y los vínculos jurídicos que se dan entre los sujetos y las cosas. Por eso es que nosotros vemos en derechos reales fundamentalmente las cosas, el estudio de las cosas. Fíjense que esta materia, en el código, por ejemplo, de Brasil, se llama derecho de las cosas. Derecho de las cosas. Los derechos reales son los derechos de las cosas en la codificación brasileña. No me piden que pronuncie en portugués porque sería bochornoso. Pero bueno, así se llama derecho de las cosas, y lo mismo en la codificación italiana. Esa me sale un poco más, diritto delle cose, derecho de las cosas. Así se llama la materia de los derechos reales. Por lo tanto, fíjense ustedes que los derechos reales son los derechos de las cosas. Y ese derecho se ejerce en forma autónoma. ¿Qué quiere decir en forma autónoma? ¿Qué leemos? Que se ejerce en forma autónoma, que esencialmente no se necesita de ningún otro dispositivo contractual para el ejercicio de ese derecho más que lo establecido en el Código Civil y Comercial. Y que este derecho real, además, como característica, le confiere al titular, al sujeto de la relación real, las potestades de perseguir, de persecución y de preferencia, el ius persequendi y el ius preferendi, algo que estudiamos muchísimo, por ejemplo, en las hipotecas y en todos los demás derechos reales, ¿no es cierto? Que no viene al caso iniciar ahora el análisis de ambos institutos, pero que eventualmente después los veremos. Así como otros derechos que están consagrados en la normativa real. Por ejemplo, el derecho de retención, que también es un privilegio de las cosas, y otros derechos que están consagrados dentro de la normativa que va desde el 1882 en adelante. Si ustedes, bueno, hay cosas que el programa, como les decía, el programa se ha visto fuertemente reducido en algunos conceptos. Hay partes que ya no forman, digamos, contenido en esta materia porque se los ha excluido. Uno de ellos es el que estaba recién exhibiendo, que tiene que ver con las teorías dualistas, monistas y demás de los derechos reales. Eso ya no forma parte del contenido de la materia, con lo cual no vamos, pese a alguna fascinación que por ahí uno pudiera tener en explicarlas, no vamos a detenernos en las cosas que actualmente no se requieren, no se preguntan como parte de un examen. Así que vamos a continuar por lo siguiente. Sí, una pequeña y muy rápida distinción de los derechos reales con los derechos personales. Pero antes de ello, es necesario también que nosotros sepamos dónde están ubicados los derechos reales. Nosotros desde el punto de vista del sujeto, según el contenido, podemos clasificar los derechos reales como derechos patrimoniales, porque son esencialmente derechos de cosas, y las cosas tienen, por su corporeidad, forman patrimonio. Obviamente que las cosas incorpóreas de valor también, y que están en el comercio y demás, también son patrimoniales, pero no serían reales porque dejarían de ser cosas corpóreas. Los derechos reales se refieren a las cosas corpóreas esencialmente. No sería dentro de los derechos subjetivos, según su contenido, no sería un derecho extrapatrimonial que está reservado, como ya vienen viendo ustedes desde Introducción al Derecho, a las relaciones de familia, los derechos políticos, personalísimos, etc. Desde el punto de vista, del ejercicio, desde el punto de vista de la potestad de su empleo jurídico, los derechos reales son absolutos. ¿Sí? ¿Por qué absolutos? Porque no, todo su contenido, toda su estipulación, toda su regulación está amparada y basada en la normativa del Código Civil y Comercial, de manera tal que es absolutamente nula toda configuración de un derecho real que no esté
amparado en esa codificación y porque además los derechos reales se ejercen erga omnes, es decir, contra todas las personas. En este momento yo tengo un derecho real sobre una cosa corpórea, por supuesto, no sería un derecho real, sobre una cosa mueble, no registrable, mate. Y en este momento la simple posesión de esta cosa mueble, no registrable, me permite o me confiere una presunción de propiedad, que es una de las presunciones que otorga la posesión, que otorgan eh, las cosas, de manera tal que yo puedo repeler contra todos los que intenten venir a arrebatarme mi mate, puedo repeler en forma absoluta mi posesión, aún siendo ilegítima, contra todos. El que me quiera sacar mi mate tendrá que demostrarme que es el dueño. De eso se trata la absolutez de los derechos reales. No así respecto, por ejemplo, de un contrato de locación o de un contrato de comodato o de algún otro tipo de derecho, por ejemplo, en el derecho de familia, la acción de colación no procede de pleno derecho, hay que plantearla, es decir, hay una serie de diferencias que se aplican en otros derechos que no la tienen los derechos reales. Bien, esta materia está por supuesto codificada y tiene una organización, una estructura muy superior a la que tenía en su momento la del Código Civil de Vélez Sarsfield, porque está organizado de una manera mucho más orgánica, armónica. En una primera parte nosotros tenemos el título general o las disposiciones generales que se aplican a todos los derechos reales. Tenemos un segundo título dedicado a la posesión y a la tenencia, que es una manera de exteriorizar el ejercicio de un derecho real, y a partir que es todo un tema, la posesión y la tenencia dentro de esta materia, y a partir del título tercero arrancan las figuras especiales de esta materia, es decir, el dominio, el condominio, la propiedad horizontal, bueno, eh, todos los derechos de la servidumbre, la hipoteca, la prenda, la antigresis, todos los derechos que hacen a la materia, ¿no es cierto? Así como también tenemos, vieron en el derecho penal, la parte general y después una parte especial con los delitos puntuales, o en los contratos que tenemos la parte general y la parte especial con cada uno de los contratos, así también tenemos en los derechos reales una parte general y después la parte especial asociada a cada una de las figuras típicas del derecho real. Es importante que ustedes entiendan, más que nada los que se encuentran por primera vez con la materia, no aquellos que ya van por un repaso de la misma, que los derechos reales se distinguen de los derechos personales en varias cosas. Por un lado, cuando nosotros hablamos de derechos personales, no es necesaria la publicidad o publicidad alguna. Un derecho personal, y bueno, tenemos que agarrar desde compraventa, locación, comodato, mandato, es decir, todas las figuras del derecho contractual, los contratos asociativos, etcétera. Bueno, algún contrato asociativo sí, pero la mayoría no requiere ningún tipo de publicidad ni de inscripción. Sin embargo, los derechos reales requieren publicidad, requieren inscripción, independientemente de que su nacimiento, el nacimiento del derecho entre las partes se produce por la verificación de una doble causa que vamos a estudiar, que es el título y el modo. Para poder ejercer eso frente a terceros necesitamos la publicidad. La publicidad en los derechos reales es necesaria, en los derechos personales no lo es. A su vez, los derechos reales se ejercen en forma absoluta con relación a todos, y los derechos personales se ejercen solamente con relación a la contraparte o al sujeto pasivo o activo, deudor, acreedor, etcétera, de la relación obligacional. ¿Sí? Aquel que tiene que cumplir o hacer cumplir una obligación de dar, de hacer o de no hacer. Sin embargo, en el ejercicio de los derechos reales, esto se da erga omnes, es decir, contra todos. En los derechos personales, respecto de la prescripción lo que produce es el nacimiento del derecho, ¿sí?
En los derechos personales, la prescripción lo que produce es la liberación de la obligación. La prescripción en los derechos personales es liberatoria y la prescripción en los derechos reales es adquisitiva. Operan como mirado desde como una moneda, es la otra cara, ¿no es cierto? Alguien pierde el derecho a reclamar algo y desde el punto de vista de los derechos reales, la pérdida que produjo otro con relación a una cosa es la adquisición que produce este titular de derecho real. Titular a partir de la adquisición que se produce por la prescripción. Bien, hay muchas diferencias, no voy a desarrollar cada una de ellas, simplemente tienen que saber ustedes las más importantes y esto es esencial para entender ya desde el arranque de qué se trata la materia. Es imposible, si no, después cuando veamos las figuras especiales del derecho real, poder comprenderlas si previamente no sabemos. Por ejemplo, que en los derechos personales las partes pueden libremente no solo contratar, sino además fijar y establecer el contenido, darle el sentido al contenido de ese contrato. Y en los derechos reales, las partes, por supuesto que digamos, no existen partes en derechos reales, sino que existe ya un sujeto y un objeto, pero no, digamos, no existe libertad en cuanto al contenido. El contenido es el que está establecido directamente por la regulación civil y comercial en materia de derechos reales. No podemos establecer, por ejemplo, un derecho de superficie que se comporte de una manera distinta a como está regulado en el código, o un derecho de usufructo que esté establecida en su regulación de una manera diferente al modo en el que lo permite el Código Civil y Comercial. A su vez, los derechos reales están limitados. Existe lo que se llama el numerus clausus, el número cerrado, donde los derechos reales son los que están en el catálogo del 1887 y no hay otros derechos reales. Son esos. Sin embargo, los contratos pueden perfectamente ser los que están regulados o uno puede generar un contrato o una regulación legal con relación a una prestación estableciendo elementos, por ejemplo, del mandato, del contrato de servicio, del contrato de obra, y con esos elementos de contratos armar, por ejemplo, un contrato de administración inmobiliaria. Contrato de administración inmobiliaria. Claro, administrar propiedades ajenas sería. Administrar los alquileres de propiedades ajenas. Bueno, ese es un contrato atípico, no existe, no está regulado en el Código Civil y Comercial como contrato y sin embargo es perfectamente válido que las partes puedan, desde el punto de vista del derecho contractual, elaborar una regulación para que, por ejemplo, las inmobiliarias que administran propiedades ajenas tengan un marco dentro del cual ejercer ese derecho y exigir las cosas que pueden y dar cumplimiento a las cosas que se obligan. Sin embargo, en los derechos reales no existe esa posibilidad de generar de alguna manera contratos atípicos y establecer su regulación, porque los derechos reales son los que por numerus clausus están establecidos. Lo que sí se puede eventualmente, hay ciertos derechos reales que admiten cierta flexibilidad, cierta laxitud para poder incorporar cláusulas. Por ejemplo, el usufructo la permite, la propiedad horizontal, cuando habla de la elaboración de un reglamento de propiedad horizontal, también la permite. El derecho de superficie permite ciertos convenios. En el derecho de servidumbre se pueden conveniar ciertas cosas. En el comodato, por supuesto. Bueno, los derechos reales tienen un amplio margen de maniobra dentro de las estructuras y de los pilares que están establecidos en carácter de orden público, ¿sí? Pero no se pueden crear figuras nuevas, ¿sí? Bien, en fin, hay muchas más diferencias. Queda claro que ambos derechos, tanto los personales como los derechos reales, pertenecen a la categoría de
de derechos patrimoniales, ¿sí? Y a su vez se da una vinculación entre los derechos personales y los reales, donde en algunos casos actúa, por ejemplo, el contrato actúa como un título del derecho real, ¿sí? Cuando hablemos de la teoría de la doble causa, título y modo, vamos a ver que el título entendido no solo como el instrumento papel, sino además como el acto jurídico que da nacimiento a la transferencia del dominio, es la causa que origina, digamos, que alguien adquiera una cosa, y entonces en ese caso el contrato actúa como causa del derecho real, como título en este caso. Y también el contrato puede actuar no solo como título del derecho real, sino además como regulador del mismo. Por ejemplo, como decía hoy, en las servidumbres, en la propiedad horizontal, en el usufructo, puede pasar también en la hipoteca. Es decir, el título actúa además de causa como un regulador, porque establece contenido. Bueno, en el dominio fiduciario, ni hablar ahí. Yo diría que esencialmente estamos hablando de un contrato típicamente que tiene elementos de derecho real exclusivamente en lo que hace al dominio imperfecto, que es un modo de dominio. El contrato también puede actuar como un regulador complementario, ¿sí? En el caso como se da con las hipotecas que dije recién, y puede llegar a servir de causa, ¿sí? Para otro tipo de vinculación jurídica. Nosotros tenemos esencialmente algunas situaciones jurídicas, situaciones legales que son intermedias. ¿Por qué son intermedias? Porque el derecho no es específicamente o exclusivamente personal, ni es exclusivamente real, sino que se encuentra en un intermedio, ¿sí? Piensen ustedes en una obligación que no la podrían caratular como una obligación exclusivamente personal o exclusivamente del derecho real, sino algo que está a medio camino. Esas son situaciones intermedias. Por un lado tenemos esencialmente las que nosotros más estudiamos en derechos reales, que es pregunta inclusive de exámenes, son las obligaciones propter rem, ¿sí? Son las obligaciones que se vinculan o que se relacionan con las cosas. Generan en quien es el poseedor de una cosa, en el caso de la propiedad horizontal, o en quien es el titular del derecho real sobre la cosa, en el caso del dominio, o también la propiedad horizontal, una obligación que va con la cosa y que persigue a la cosa hasta su extinción. Piensen ustedes que perfectamente pueden transferir un inmueble de mano en mano cientos de veces, y sin embargo, si ese inmueble fue generando deuda, por no pagar impuesto inmobiliario, por ejemplo, o por no pagar expensas, esa deuda va a continuar en el inmueble, independientemente de que el titular que generó la obligación de pago y que no cumplió, la haya vendido, porque esa obligación, esa deuda queda en el inmueble. Esas obligaciones propter rem se estudian tanto en los derechos reales como en los contratos y, por supuesto, en las obligaciones, porque en rigor de verdad son esencialmente eso, son obligaciones que participan de elementos de los derechos personales, pero también de los derechos reales. De allí que son situaciones intermedias. Y entonces las obligaciones reales, las obligaciones propter rem, siguen a la cosa, ¿sí? Ustedes, por ejemplo, habrán escuchado que para poder habilitar un local comercial, por ejemplo, previamente deben cancelarse todas las deudas que tenga ese local comercial. Eso responde esencialmente a que el hecho de que el titular que generó la deuda no está más, no implica que la deuda desaparezca. El típico argumento del comprador decir, no, yo compré recién ahora,
recién ahora entré en posesión de la cosa, de las deudas anteriores, que se haga cargo el que me vendió. Pues para el acreedor de esa relación jurídica, por ejemplo, el fisco, esa es una argumentación inoponible, una excusa improcedente, porque no se le puede oponer ese cóbrenle al anterior, o no se puede invocar una pesada herencia, no, hay que pagarla esencialmente, porque uno compró la cosa en el estado en el que estaba, ni mejor ni peor, es decir, con todas sus obligaciones, con todos sus créditos, con todos sus beneficios también. Lo mismo pasa con la medianería. Si yo compro una casa que tiene un muro medianero y las obligaciones de la medianería no han sido resueltas con el colindante y estamos en época dentro del plazo legal para reclamar, y yo no puedo invocar el desconocimiento de la obligación, porque al adquirir la cosa adquiero con todos los elementos que tenía antes de la transferencia. De manera tal que a lo sumo, si el titular que me vendió no me cumplió lo que dice que me iba a cumplir, por ejemplo, entregarme libre de gravámenes, tendré yo una acción personal del derecho contractual para exigir una restitución de pago, una repetición de pago. Pero desde el punto de vista del derecho real, mi obligación es pro terrem, yo tengo que pagar porque la obligación sigue a la cosa. Y si yo transfiero, esa obligación va a seguir en la cosa. Después vamos a ahondar más todavía en este tema, pero saben ustedes que también existen obligaciones in facendo. Las obligaciones in facendo obligan esencialmente a un hacer. Ustedes vieron que nosotros tenemos obligaciones de dar, de hacer y de no hacer. Las obligaciones in facendo serían obligaciones que obligan al hacer. El tema es que no obligan al hacer de cualquiera, sino al hacer de un tercero. ¿Sí? También son obligaciones, digamos, de alguna manera conflictivas en la regulación jurídica nuestra, porque existen por allí ciertas lagunas y ciertos solapamientos de regímenes, tanto del personal como del real, que a veces generan un problema de aplicación de normas, especialmente en la parte donde se mezcla a veces el derecho real con el derecho administrativo, que también sucede muchísimo. Bien, existen institutos de naturaleza jurídica controvertida. Yo estoy tratando de controlar si alguien tiene su programa a mano, y si no, yo mismo lo voy a tener, porque quiero verificar si esta es una de las cosas. Sinceramente todavía no tuve tiempo de ponerme a tiro con todos los temas que se han modificado. Si este punto de los institutos de naturaleza jurídica controvertida se han visto modificados o no, porque en ese caso me gustaría poder explicarlo. Si forman parte del temario de la unidad 1, lo explico. A ver si me ayudan ustedes con eso, mientras estoy buscando rápidamente el programa. A ver, el programa de derechos reales del 2021. O sea que no me están ayudando con ese tema. Voy a tratar de resolverlo para poder estar bien informado. Bien. Ahí vamos. Dice, unidad 1 abarca no menciona estos institutos de naturaleza jurídica controvertida, con lo cual vamos a seguir desarrollando. Es algo que se había quitado, es algo que se había quitado de la regulación, así que vamos a continuar. ¿Ven? No está allí la controversia de ciertas figuras de los derechos reales. Así que vamos a continuar. ¿De qué se trataba toda esta parte? Se trataba de una explicación respecto de si los derechos reales, por ejemplo, de garantía, eran reales o personales, y una polémica doctrinaria
sobre, por ejemplo, por qué la hipoteca no debería ser un derecho real y sí un personal, y finalmente cómo la doctrina termina mayoritariamente resolviendo que la hipoteca, aunque no haya posesión de la cosa por parte de quien es el titular de la hipoteca, piensen ustedes un banco, sin embargo sí había un derecho real. Y así respecto de cada una de las cosas, ¿por qué la locación de cosas es un derecho personal? ¿Por qué los privilegios son personales y no del derecho real? ¿Por qué el derecho de retención es personal, aunque nosotros lo vemos también en los derechos reales, como potestad, más no como un derecho real, no es un derecho real? Y así, respectivamente, por qué los derechos intelectuales ni siquiera son derechos reales, sino que son una categoría autónoma. No son derechos personales, no son derechos reales, son una tercera categoría dentro de los derechos subjetivos de contenido patrimonial. Bien, ahora sí. Otro de los puntos del programa, yo voy un poquito rápido porque como todo ese que llega tarde va atolondrado, ¿vieron? Va medio atropellado. Ustedes me tienen que frenar o me tienen que preguntar si por allí quisieran repasar algún punto o formular algún tipo de comentario, ningún problema. Los derechos reales son de orden público y existe orden público no solo en derechos reales, sino también en derechos personales. No todos los dispositivos del derecho personal, sino algunos. ¿Qué significa orden público? ¿Qué quiere decir orden público? Esencialmente orden público es, las partes no pueden estipular o regular absolutamente nada que contraríe a lo que está establecido en el orden público. Para dar un ejemplo, dentro de los contratos, para tomar, por ejemplo, el contrato de alquiler, cuando se dictó el decreto de necesidad y urgencia 320/20, que prorrogó todos los contratos de alquileres cuando recién salió lo de la pandemia y que congeló todos los incrementos y que difirió el pago de todas las deudas y demás, se estableció en un artículo del 14 que todas las disposiciones de esa norma son de orden público. ¿Qué quiere decir eso? Que ninguna de las partes se puede sentar locatario y escribir algo distinto de lo que está estipulado allí. Antes de ese decreto, cuando estaba la ley de alquileres, que se derogó por el Código Civil y Comercial, la 23091, decía, todos los artículos de esta norma son de orden público, con lo cual las partes no podían escribir expresamente en contra de lo que estaba establecido en esa ley. Eso significa que es de orden público. En el caso de los derechos reales son de orden público porque así están establecidos puntualmente en la normativa, en el 1884 en adelante. Entonces no se pueden regular situaciones jurídicas o establecer vínculos con las cosas, perdón, 1884, sí, que sea diferente o que sea distinta de la que está establecida en la normativa, en este caso el Código Civil y Comercial. O en los casos de derechos reales que están fuera del código, porque existen derechos reales que están fuera del código, ¿sí? O referido a ciertas cosas o a ciertos objetos que están fuera del código. Una de las cosas importantes que hay que distinguir cuando hablamos de derechos reales es el concepto de la creación del derecho real y el de la fuente del derecho real. Cuando hablamos de creación estamos hablando esencialmente de la ley en un amplio sentido, es decir, ¿qué crea el derecho real y el legislador? El legislador es el único capaz de dictar el nacimiento de un derecho real. El nacimiento de un derecho real en cuanto a creación es una potestad legislativa. Y acá vamos a tener que recordar las lecciones de derecho constitucional en cuanto a las facultades que han sido delegadas al gobierno central, al gobierno federal, para dictar los códigos de fondo. Ninguna provincia se reservó potestades legislativas en materia de fondo, sino que eso se ha delegado. Nos hemos reservado a las provincias, sí, las facultades de dictar los códigos de forma, es decir, los códigos procesales. Y en algunas otras tenemos facultades que son concurrentes, pero en las que hemos delegado al gobierno federal está el dictado de las normas de fondo, es decir, al Congreso de la Nación. Entonces, si existiera algún tipo de creación de derechos real, esa debe salir por ley
del gobierno nacional, del Congreso de la Nación. Ahora, que la creación únicamente pueda surgir por ley, no quiere decir que la fuente pueda estar en otro lugar. La fuente, esencialmente los derechos reales, en un 90 y largo por ciento, no quiere decir 99, porque los casos de usucapión o los casos de accesión y demás son muchos, pero por encima del 90%, lo que da nacimiento, lo que hace fuente del derecho real, un derecho que ya ha sido creado, por ejemplo, el dominio, que ya ha sido creado, puede tener su fuente, su inicio con relación a determinado sujeto, esencialmente en función de un contrato. Los contratos son los que generan la fuente obligacional que da inicio al vínculo jurídico o a esa potestad legal que tiene de usar, gozar y disponer de esa cosa. Pero existe otra forma, existe otra fuente que puede dar nacimiento al derecho real con relación a determinado sujeto que esencialmente no está en un contrato, que son, por ejemplo, los casos de prescripción adquisitiva, en los casos de accesión y otros supuestos más, donde no se necesita de otro sujeto contratante para establecer, por ejemplo, una compraventa, para establecer una donación o cosas similares. Muy pequeño espacio de fuente creadora de fuente que dé nacimiento a un derecho real para un sujeto está en la ley. Es decir, la ley en solo un par de situaciones o de supuestos establece o se establece como fuente para dar nacimiento a un derecho real. Por ejemplo, en los casos del derecho de los cónyuges supérstites respecto del hogar de asiento conyugal. En el derecho de habitación es uno de ellos, que ya lo vamos a estudiar después. Y también el famoso ex 2412, actual 1895, que establece que la posesión vale título. Esto que se aplica a las cosas muebles que no han sido robadas ni perdidas y que han sido adquiridas por la persona de buena fe. Bueno, entonces, desde luego que la ley se erige también como una fuente más dentro de lo que esencialmente es la fuente que son los contratos. Los derechos reales nacen por los contratos. A ver, vamos a comprar un celular, celebramos una compraventa y una vez que tengo el celular en la mano, ya allí, digamos, uno tiene el vínculo jurídico en la cosa, dominio, ya tiene un derecho real sobre la cosa, pero la fuente de ese dominio se originó en un contrato. Le compré a la compañía del teléfono. También existe la posibilidad de la usucapión y eso no implica contrato y muy excepcionalmente o en muy puntuales casos la propia ley me dice cuándo un derecho real tiene nacimiento con relación a determinado sujeto. Todos los derechos reales que previamente han sido creados por la ley, ojo con eso, porque no puede haber creación de derecho real por voluntad de las partes. Por voluntad de las partes lo que puede haber es fuente, ¿sí? Causa, fuente, que hace nacer al derecho real para el sujeto, un derecho real que ya ha sido creado por la norma. Donde sí se puede crear derecho es en los contratos. En los contratos sí existe libertad de formas, en los derechos reales no existe libertad de formas. Porque tenemos el numerus clausus, ¿sí? El número, digamos, establecido de derechos que han sido ya creados por la ley, a diferencia del numerus apertus, que es el que existe en el derecho de los contratos. También dijimos que los derechos reales son de estructura legal, ¿por qué? Porque todo lo que tiene que ver con sus elementos, sujeto, objeto, causa, el contenido al que se refieren, el modo de adquisición, de transferencia, de modificación, el plazo por el cual están estipulados para durar, o cuáles son los modos extintivos o resolutivos de ese derecho real, todos son establecidos solamente por ley. ¿Sí? La ley es el único que puede establecer
cómo se regulan estos derechos en todos esos aspectos. Y no solo eso, sino que además el propio código, en el artículo 1884, establece que es nula toda configuración de un derecho real que no ha sido previsto en la norma, en el artículo 1887, o donde se ha mutado o variado algo de sus elementos, o de su estructura, o de su duración, o del modo de transmitirse. Es nula. Directamente toda configuración no prevista es nula. Desde luego que si es una incorporación a la figura permitida por la norma, en ese caso no, pero todo en lo que se contraríe al derecho de fondo directamente es nulo, ¿sí? A su vez, pasa algo más con los derechos reales. Los derechos reales pueden ser, digamos, convalidados. Y esto se da en todos aquellos casos donde una persona que, por ejemplo, transfirió el dominio de una cosa que no tenía, la adquirió luego. Vamos a suponer, somos dos hermanos y uno de los dos transfiere como propio un bien que en realidad es compartido, ¿sí? No tenía el derecho a transmitir esa cosa, no tenía el derecho real, o lo tenía en menor medida, por ejemplo, era condómino y lo transfirió como titular de un dominio. Bueno, esa convalidación se puede dar de la siguiente manera. Si esa persona transfirió algo que no tenía, pero que la adquiere luego, por ejemplo, el hermano va y firma el consentimiento, o le cede su 50%, o le dona, etc., toda la constitución de derecho real o toda la transmisión a un tercero de ese derecho real queda saneada, queda convalidada, ¿sí? Esto vamos a ver más adelante cuando veamos un poco los vicios, los derechos reales putativos, la buena fe y cosas semejantes. Los derechos reales tienen una característica importante que es la retrodatación. Cuando se produce la convalidación, no sé, piensen ustedes, en el año 2020 se produjo una transmisión de un derecho real por parte de quien no lo tenía, pero que la adquirió en el 2021. Entonces, al adquirir en el 2021, se retrodatan los derechos transferidos o constituidos un año anterior, y desde ese momento quedan convalidados todos los actos jurídicos que se hubieran realizado para dar justamente certeza, para dar seguridad jurídica a la transmisión operada, que si bien estaba viciada, si ustedes quieren, de falta de capacidad, sin embargo, por el Instituto de la Convalidación del 1885, al ser adquirido con posterioridad por parte de este transmitente incapaz, por ejemplo, incapaz o con una capacidad limitada, se produce esa retrodatación y todo lo anterior, desde el momento de la transferencia hacia adelante, queda convalidado. Esa convalidación se puede dar expresamente o tácitamente. La tácita básicamente tiene que ver con el curso de la prescripción. Es decir, esta materia permanentemente es un derecho, un plazo, una obligación, un plazo, una estipulación y un plazo. Todo el ejercicio del derecho está basado en plazos. Los plazos son los que nos gobiernan y créanme, no es fácil la vida cuando gobiernan los plazos, pero es así. Este derecho de persecución y de preferencia que mencionábamos ya en el concepto del 1883, que a su vez está mencionado y más detallado en el artículo 1886, lo que permite es a los titulares de derechos reales, digo como característica del derecho real, es la posibilidad de poder perseguir la cosa, ¿sí? Y bueno, inclusive agredirla, es decir, poder embargarla, poder secuestrarla y demás, porque todos los derechos reales le atribuyen eso al titular del derecho real, el poder de perseguir. ¿Por qué? Porque es el que figura en el registro de la propiedad inmueble, por ejemplo, o de la propiedad automotor, si fuera un rodado,
por el solo hecho de figurar en el registro, le permite a ese titular la posibilidad de perseguir el objeto en manos de quien esté para solicitar su restitución o que se le restituya en la posesión perdida, por ejemplo. A su vez, también establece otra posibilidad que es el de poder hacer valer su derecho de preferencia, es decir, con su posición jurídica con relación a la cosa, con respecto a otro derecho real que tenga la persona que lo está utilizando o que lo haya adquirido posteriormente. Si la persona adquirió, por ejemplo, el derecho real de dominio y con posterioridad la misma persona que le vendió a este fue y vendió a otro, puede hacer valer la preferencia porque se aplica la máxima latina prior in tempore, potier in iure, es decir, primero en el tiempo, mejor en el derecho. Entonces, el que primero adquirió es preferido respecto de cualquier otro sujeto que pueda invocar un derecho real o personal con esa cosa perfectamente. Esto nosotros también lo tenemos que distinguir de los privilegios que vemos en las hipotecas, por ejemplo, o en el derecho pignoraticio, en las prendas, porque los privilegios en realidad son atributos de los créditos, ¿sí? Para poder cobrar el crédito instrumentado antes que otro con relación a esa cosa. La cosa del deudor es garantía común de los acreedores, entonces si yo tengo un crédito, por ejemplo, hipotecario, tengo un privilegio especial para cobrar antes que otro con relación a la deuda o al crédito que esa cosa está garantizando. Así que es algo que tenemos que distinguirlo perfectamente. Acá no estamos hablando de la preferencia como un atributo del crédito, sino estamos hablando de directamente poder ejercer el derecho sobre la cosa directamente antes que cualquier otro, no de poder cobrar o de poder hacer valer un crédito, un derecho creditorio antes que otro, ¿sí? Eso es otra cosa, es una regulación completamente distinta. Esto igualmente, la persecución y la preferencia es algo que lo vamos a entender cuando veamos las figuras específicas. Recuerden que estamos en la parte general de los derechos reales, una parte que se aplica en forma horizontal a todos los tipos de derechos reales. Obviamente a algunos no se aplicará porque es inaplicable, pero a otros sí, y entonces esto es algo genérico, ¿no es cierto? Como un remedio. ¿Cuáles son los derechos reales que están enumerados en nuestro código? Bueno, ya lo hemos dicho un poco. Hay algunos derechos reales que se incorporan a la regulación jurídica de nuestro código a partir del 2015, que son los conjuntos inmobiliarios, el tiempo compartido, cementerio privado, superficie, pero otros ya estaban, ¿no es cierto? Uso, habitación, servidumbre, hipoteca, anticresis, prenda. Lo que pasa es que, por ejemplo, hay figuras que han tenido enormes modificaciones, como la hipoteca, pese a ser figuras ya existentes, porque se crearon instrumentos financieros como las UVA o las UBI que habilitan a los acreedores hipotecarios a generar instrumentaciones en ese tipo de unidad de medida, con lo cual las figuras aún clásicas se han visto también modificadas a partir del 2015. En el caso de la prenda también se han producido modificaciones, por ejemplo, se han incorporado la prenda de créditos a raíz justamente de los nuevos instrumentos financieros que están en danza actualmente, donde hoy se puede prendar, por ejemplo, el derecho que tiene una persona con relación a una cosa que está instrumentada en un contrato. Entonces, la prenda no es de la cosa, sino es del crédito que está referido a la cosa, pero es de un instrumento, lo que se prenda es el instrumento. Entonces, esa es una innovación que entra en danza con las otras que ya estaban en el Código Civil y Comercial. Así que bueno,
creo que esto sería lo más importante de la unidad 1, la unidad 2 y lo que sería la unidad 3, vamos a empezar a verla la clase que viene, ¿sí? Porque ya no nos va a dar el tiempo hoy, pero antes de cerrar la clase me gustaría poder escuchar algunas preguntas que puedan tener ustedes. Pueden activar su micrófono y su cámara. Mientras tanto yo me voy a cebar un mate. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Alguna pregunta? Qué preocupante que no haya ninguna. Por mi parte, no, creo que es muy entendible todo. Bueno, Santiago, muchas gracias. Bueno, si no hay dudas entonces, ahí Ivana, una pregunta. ¿No? ¿Todo perfecto? Bueno, Barbosa. recuerden que pueden ir anotando, ¿sí? En la lectura que vayan haciendo, todas las dudas que tengan y bueno, además del WhatsApp, del grupo, la pueden hacer directamente a través de acá. Sí, Profe, ¿cuándo tenemos de nuevo clases con usted? todos los miércoles de 16 a 17:30, los vivos. Después las clases yo se las paso al coordinador de mi unidad de gestión, el doctor Camargo, él se ocupa de pasar a los chicos de edición para que la suban al canal de YouTube que tenemos en UCASAL, UCASAL Resistencia. Y desde ahí pueden consultar las clases, bueno, no solo las de esta materia, de derechos reales, sino todas las clases que se van subiendo. Doctor, le hago una consulta. En el foro, en el e-learning, también te permite participar en las clases que dan los titulares de cátedra. Y también habla de que ellos hablan de la promoción de la materia. ¿Usted podría explicarnos más o menos cómo el tema Se de promociona la materia aprobando 2 parciales. 2 parciales? Y la Un parcial nota de la parte general y un parcial de la parte especial, de todas las unidades de la parte general y de todas las unidades de la parte especial. Perfecto. La nota para la promoción. Tiene que ser de 4 en adelante. Eso lo dije al principio. Tienen que sacar La una. verdad que no se escuchaba bien, por eso no le Bien. Ambas notas tienen que ser superior al 40%. Es decir, responder por lo menos 8 de 20 preguntas. Ajá, perfecto. En un plazo de 30 minutos. Sí, tenía entendido Sí, que te para escucho. promocionar era con 7 para arriba para promocionar. ¿Qué paso el dato es el compañero? Bien, sí, también hay que ver, porque yo estoy hablando de la cátedra A. No sé cuál es la cátedra a la que. Yo estoy hablando de lo que extraigo de la cátedra a la que pertenezco. Perfecto, disculpe, profe. No, no, está bien. Eso está bien la intervención, Ivana, porque cada uno tendrá que tener en cuenta en qué cátedra participa. Cada cátedra tiene sus propias reglas. Lo que sí van a encontrar en mí la posibilidad de explicar los temas que están en el programa, que creo que es compartido por todas las cátedras. Sí, sí. Perfecto. Bueno, muchas gracias entonces. Primera clase terminada. Nos vemos la clase que viene. Si pueden leer, por favor, unidades 2 y 3. Sería excelente. Entonces vamos yendo con el desarrollo juntos. Y los que están estudiando, escuchen bien, para el extraordinario, si ya quieren ir formulando preguntas, también lo pueden hacer. Entonces, antes de empezar la clase con el desarrollo ordinario, vamos a responder las dudas de aquellas personas que ya están, digamos, ahí en las cuestiones finitas, que directamente puedan preguntar las cosas que se les presenten y después sí retomamos donde hemos quedado. Muchas gracias. Muchas Gracias, profe. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Listo, hasta luego.